Hola chicos, ¿cómo andan? Nuevamente en contacto. En esta oportunidad no es para el desarrollo ni el control de ninguna actividad práctica, sino es para dar una mano y colaborar con el desarrollo de las clases teóricas. Ustedes vieron que en la unidad temática cuarta, que se llama la gestión administrativa, tenemos distintos capítulos. De hecho, por ejemplo, se ha desarrollado el que tiene que ver con la gestión contractual, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esta ocasión, la idea mía es colaborar y poder desarrollar el capítulo 7, que está relacionado con la administración de personal. Eh, Muchos, lógicamente, tienen la intención de ir viendo cómo vamos desarrollando los temas a través del programa. Entonces, como punto de partida, para aquellos que lo ven práctico y útil, ahí tienen más o menos la referencia como uno de los primeros puntos a considerar de los distintos temas que van a formar este capítulo, ¿no? Y cómo lo vamos a abordar. Fíjense que vamos a hablar de los recursos humanos, de algunos principios generales. No todos los puntos los voy a desarrollar extensos, sino muchos los voy a dejar como con la referencia del material y alguna lectura recomendada, que ustedes lo puedan ver con más detenimiento, y sí enfocarme en algunos aspectos, como por ejemplo el trabajo del precepto constitucional, y lógicamente la normativa base que regula el empleo público nacional, que es la ley 25.164. Bueno, de todas formas, ustedes tienen ahí, también pueden encontrar el programa, los distintos contenidos. ¿Cómo organizar este tema y el desarrollo del capítulo que les mencionaba? Como también en el momento en que hablamos, y que nos encontramos en la oportunidad de la consulta, les preguntaba, y bueno, algunos de ustedes me hacían hincapié en que si las grabaciones son más bien breves, no tan extensas, se aprovechan mejor. Entonces, bueno, un poco la intención en esta clase es tratar de cubrirla con grabaciones que abarquen aproximadamente 20 minutos. Esperemos si con 3 o con 4 de ellas lo podemos conseguir. Fíjense que yo, en el material que les he subido, en el que ustedes van a contar, básicamente tienen, bueno, como hacemos normalmente, las diapositivas que son producto del PowerPoint que uno elabora, dos artículos de lectura recomendada, que me parecieron interesantes, primero porque tienen que ver con el Instituto Nacional de Administración Pública, que dentro de la estructura de la Secretaría de Gestión y Empleo Público está ubicado con el rango de subsecretaría. Es decir, dentro de esta estructura que tiene el jefe de gabinete de ministros con distintas secretarías, una de ellas es la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Y tiene subsecretarías. Una de ellas es la Subsecretaría de Empleo Público, y con el rango de subsecretaría está este Instituto Nacional de Administración Pública, que entre otras cosas, así en cuestiones de capacitación, ha elaborado una serie de cuadernos. Por eso ustedes verán que estos artículos, que yo les recomiendo de lectura y que les he aportado bajo el formato de un resumen, no son todos los artículos extensos, ustedes los podrán buscar si quieren sin ningún problema. Fíjense que dice QINAP, ¿por qué? Porque significan cuadernos del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública. En este año 2020 han elaborado y están publicados una serie de cuadernos. A mí me parecieron interesantes compartir y que ustedes puedan, por eso lo mencionaba de esa forma, lectura recomendada, abordar, por ejemplo, temas como el ostracismo organizacional, ¿sí? O temas como el acoso laboral, ¿sí? Figuras que se han escuchado en estos últimos tiempos y que no son nuevas, pero que a lo mejor están más presentes tanto en la órbita de la esfera del trabajo, tanto de lo público como de lo privado. Y después también
continuando con el material que les he presentado, ustedes encontrarán sobre el final una guía de autoevaluación con la intención, más que nada, de que sea útil para que ustedes, a partir de los temas que hemos desarrollado, a partir de las distintas grabaciones, con explicaciones de cada uno de estos temas, puedan utilizar, como si fuera una pequeña actividad práctica, de esa guía de autoevaluación e intentar desarrollarla. Yo no voy a tener ningún inconveniente, al contrario, está hecha la invitación para que ustedes, al poder llevarla a cabo, cualquier inquietud respecto a las respuestas, me escriban, ya saben dónde ubicarme por correo electrónico, y me puedan plantear si alguna les ha quedado dudas respecto de cuál sería el razonamiento correcto, o hasta si no habría ningún inconveniente, necesitamos promover algún encuentro sincrónico, como en oportunidad que hicimos la consulta previa al primer parcial, y bueno, fue un momento de encuentro para poder resolver algunas inquietudes. Eso va a ser, lógicamente, producto del nexo entre nosotros, y ustedes en todo caso me lo transmitirán. Si no, por mail, cualquier inquietud se puede aclarar. Bueno, estos son un poco los elementos que yo traté de aportarles para que tengan y dispongan en referencia a este capítulo y a esta clase. Como verán, las diapositivas están sobre un formato que en su parte inferior viene a simular como si fuera unas escalinatas que están llevándonos a un paseo. Esperemos que este paseo sea de su agrado, que lo podamos transitar de la mejor manera, y bueno, si no, esto es mucho de imaginación. Ustedes hagan de cuenta que estamos transitando juntos mientras vamos comentando todos estos temas por una costanera, no sé, la de Montehermoso, si les gusta Monte, o la que ustedes prefieran, la del lugar favorito, y que bueno, de esa manera vamos a ir encontrando distintos paisajes que nos van a acompañar. Entonces, de esa manera creo que va a ser todo mucho más llevadero. Bueno, en cuanto a empezar con el desarrollo de los primeros contenidos que planteamos en el programa, fíjense que hablamos de principios generales. Esta es la parte que yo les decía cuando hablamos de considerar al recurso humano como la unidad dinámica que le da vida a la organización, es decir, claramente una organización, si lo quieren ver desde el punto privado, una empresa tiene vida por la vida misma que le da a su personal, es decir, el componente dinámico que integra esa sociedad, esa empresa, o en el caso de el trabajo bajo el formato del empleo público, una organización pública. Es decir, entonces, los humanos son muy importantes. Y digo los humanos, y lo relaciono con temas que también muchas veces se plantean a la hora de hablar de este tema, que es recursos humanos versus humanos con recursos. Esa dualidad es interesante también porque, de acuerdo al enfoque que se le dé, se está también mencionando mucho los aspectos de humanizar, ¿no?, las organizaciones, y considerar que el humano no es un recurso, o verlo como un recurso, sino que tiene, ¿no?, que los humanos tenemos recursos para dar, y por eso enfocarlos desde ese lugar. Pero bueno, daría para hacer un desarrollo muy extenso, y el tiempo no lo permite. Por eso que estas cuestiones que hacen a los principios generales, a lo que es la motivación en la función pública, a las distintas técnicas para poder potenciar a las personas que integran la organización, bueno, yo junto con esto que les comentaba recién, de los cuadernos del INAP, lo he dejado como para que pueda ser de una lectura de parte de ustedes. Fíjense que acá hago mención a esto del ostracismo dentro de la organización, y en este caso la organización pública, porque bueno, son comportamientos que lógicamente en toda organización, y más en el ámbito público, donde hay muchos componentes e integrantes, el hecho de que haya cualquier tipo de aislamiento, rechazo o exclusión de un grupo hacia un individuo, en razón a
a distintas cuestiones, ¿no? Como acá mencionamos, cualquier transgresión, omisión, cualquier amenaza a los códigos que tenga, ¿no? en esa organización o en ese grupo, es considerado de esta manera, y también con la irrupción de la tecnología, en las comunicaciones, el avance de las redes, todo a partir del uso de Internet, también han generado dentro del ostracismo un formato, una metodología nueva, si se quiere, que es el ciberostracismo, o sea, llevar este rechazo o esta exclusión desde los medios, desde lo informático, desde las redes. Bueno, el artículo es interesante, yo, si a alguien le interesa el tema, creo que lo puede leer, y por eso les aporté un resumen, como para que vean y luego a partir de ahí puedan, si es del deseo de ustedes, avanzar. Esto es un poco lo que los invito, ¿no? A lo que ustedes ven ahora, a leer. Bueno, sí, me dirán, Adrián, no podemos leer ahora 3 personas juntas porque el contexto actual no lo permite, si tienen razón. Y es más, capaz que posiblemente no sea tampoco del agrado de ustedes el leer de esta forma, pero seguramente en tiempos actuales estar en soledad y con un dispositivo móvil para poder seguir el material, la clase, la lectura, se adapte más a lo que ustedes hoy puedan imaginar. Así que continuamos, y eso queda para el margen de lectura. Decíamos que otro de los puntos que era destacado era el trabajo y el precepto constitucional. Acá sí me gustaría remarcar, porque la Constitución, nuestra Constitución Nacional, menciona desde el artículo 14 bis cuál es la situación en cuanto a la estabilidad del empleo público y cuál es la realidad en la esfera del trabajo privado. Fíjense que el 14 bis menciona una serie de derechos consagrados y se destaca, y yo lo hago para que ustedes lo vean, la estabilidad del empleado público. Y por oposición, si se quiere, podemos mencionar, y lo ven un poquito más arriba, que hablamos de la protección contra el despido arbitrario. Esto es lo que nosotros en el derecho normalmente se menciona como la existencia de 2 sistemas de estabilidad. Sistema de estabilidad propia, que como ustedes verán en pantalla hace referencia al empleo público, y el sistema de estabilidad impropia, que es para el trabajo en la esfera privada. ¿Por qué hablamos de uno o de otro como sistemas? Y porque lo que emana de la Constitución en el 14 bis nos deja en claro que desde el punto de vista del empleo público, al garantizarse por Constitución la estabilidad, es nulo el acto jurídico del despido sin causa. Es decir, yo no puedo sin ningún argumento desplazar a una persona de su puesto de trabajo. Directamente el despido no está considerado como un acto jurídico válido. La Constitución lo prohíbe al garantizar la estabilidad. Y es una estabilidad propia, la que consagra la Constitución. Por su parte, decimos que lo es impropia en el ámbito del derecho privado, en el trabajo privado, porque sí el acto jurídico del despido es válido. Puedo despedir. Ahora, digamos, el despedir como decisión empresarial de una parte hacia la otra, empleador con su empleado, trae aparejado una consecuencia. Cada extinción del contrato de trabajo trae aparejado una consecuencia. La más típica y natural es que si el despido es sin causa, más allá de que esté permitido, la Constitución le garantiza a ese trabajador la protección contra la arbitrariedad. No es ni más ni menos que asumir el pago de una indemnización. Es decir, no puedo evitar el despido, pero sí lo voy a castigar con un pago de una indemnización que lo que hace es penalizar la arbitrariedad. Por eso decimos despido sin causa. Si hay argumentos válidos y sumamente importantes para poder llegar tanto en la estabilidad impropia, que el despido va a ser válido, como en el caso del empleado público, que no es permitido el despido, habrá instancias, que lo vamos a desarrollar, que permitan desplazar al empleado público de su puesto de trabajo, porque hay una causa valedera. Pero cuando no la exista, no se puede, mientras que en el ámbito privado sí, frente a la consecuencia de tener que asumir una indemnización. Bien, hay fallos, en este caso yo mencionaba uno, conocido, caso Madorrán contra Aduana, donde, claro, el convenio colectivo 5692, en este caso aplicable a Aduana, permitía que un agente fuera despedido sin causa y cobrando una indemnización. Bueno, obviamente que recurrió a la justicia
el empleado, digamos, observó esa situación, la impugnó por no ser válida desde el punto de vista de lo que prevé la Constitución, y la justicia le reconoció el derecho a la estabilidad, como lo prevé el 14 bis, y lógicamente determinó dentro de su fallo que el empleado afectado, en este caso Madorrán, se reincorporara al puesto de trabajo y cobrara los salarios que no percibió, lógicamente, por estar fuera del puesto de trabajo. Es decir, como ustedes verán, lo que la justicia reconoció fue lo que consagra la Constitución de la estabilidad del empleado público. Por ende, no está permitido que un agente, si no existe una causa justa, sea separado del cargo y le asiste el derecho a ser reincorporado. O sea, esto que ustedes ven acá se va a presentar sin lugar a dudas, donde por más que uno pretenda cerrar la puerta y tener la intención de despedir, no, probablemente por intermedio de la justicia vamos a, y aplicando el 14 bis, obtener el derecho a la reincorporación por esto de la estabilidad propia en el empleo público. Finalmente, para ir ya resumiendo y avanzando en este primer tramo del desarrollo de la clase, el contrato de empleo público está encuadrado claramente dentro de los contratos administrativos, en los que interviene el Estado. Siempre que hablamos de contrato, hay que hablar dos partes, claramente. Una parte que es el empleado y otra que es el empleador. Acá el empleador, a través del Estado, es una organización que responde al Estado, un ente jurídicamente descentralizado, por ejemplo. Claramente, lo que debemos tener en cuenta es que el contrato de empleo público no es un contrato de derecho privado. ¿Vieron cuando se desarrolló la gestión contractual? Que Ricardo seguramente les explicó lo que es el contrato de suministro y su perfeccionamiento. Decíamos, o decimos, no signalagmático, porque no se perfecciona por la firma de las partes, sino cuando se recibe en el domicilio del proveedor la orden de compra, y ahí se perfecciona jurídicamente. Bueno, si hacemos una comparación, en el contrato de empleo público, hay una suscripción de las partes, entonces podemos decir que sí se perfecciona con la firma, más allá de que esté precedido de un acto administrativo de designación. Por ejemplo, nosotros en el ámbito de la universidad, los docentes, es muy común que tengamos el acto de designación para un determinado cargo y que seamos llamados para firmar esa designación y perfeccionar el contrato de empleo público. Por último, otro aspecto destacado es la importancia que tiene bajo el concepto de gasto, el gasto del empleo y su componente previsional de cargas sociales, en lo que es presupuestariamente hablando. En tal caso, ustedes recuerden cuando desarrollamos el presupuesto, el clasificador por objeto del gasto, y se acuerdan que el inciso 1 lo mencionamos como gastos en personal. Bueno, es importante y elevada la carga que tiene el gasto en personal en los presupuestos de la administración pública. Bueno, de esta manera nosotros llegamos hasta esta parte, que es la que quiero desarrollar en un próximo bloque, para ya entrar de lleno a desarrollar lo que tiene que ver con la normativa en el ámbito del empleo público, que es la ley marco, la 25.164, y todo su contenido, para hacer hincapié en próximos bloques.